Soy Marta Marchey, soy nutricionista, soy dietista nutricionista, soy vegana desde hace más de 12 años y bueno, he tenido que pasar por la Universidad de Nutrición y vivir muchas críticas al veganismo. Después de esto he tenido que vivir todas las tendencias actuales donde parece que el veganismo, después de muchos años donde parecía que era la tendencia saludable, ahora mismo parece todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces he sido incluso atacada por compañeros de la profesión porque parece que ahora ser vegano es como que no está de moda. Y yo, la verdad, tanto lo que he experimentado en mí misma como lo que he experimentado en mis pacientes es que una dieta eminentemente vegetal es el formato más saludable. Y sobre todo en relación a la inflamación, que creo que es lo que está detrás de muchas de las patologías actuales. Cuestión, que hoy en día una de las cosas con las que me encuentro es eso, ¿no? ¿Qué tendencias? Cuando vemos redes sociales, parece que hoy en día lo saludable sea ser paleo, sea ser keto y que el veganismo esté totalmente fuera de lugar, ¿no? Y de hecho muchas veces incluso con compañeros me han dicho en plan, Marta, ¿qué haces hablando de que eres vegana si realmente no puedes ser saludable, ¿no? Entonces, para mí, la idea de hoy es que os hable de la inflamación, que para mí es algo importantísimo para estar saludables hoy en día, y que os explique cómo una alimentación vegetal es totalmente antiinflamatoria. Si la hacemos bien, evidentemente, os explicaré cómo, ¿vale? De forma súper práctica y súper fácil. Pero quiero reclamar aquí que realmente una alimentación vegetal puede ser totalmente antiinflamatoria y saludable. ¿Sabéis lo que es la inflamación? Cuando nos damos un golpe, por ejemplo, ¿no? Nos damos un golpe, se nos hincha el codo y luego tenemos unos días que nos duele, ¿verdad? Esto es un proceso natural y es un proceso súper importante. ¿Se me escucha bien? Es un proceso súper importante, pero hay otro tipo de inflamación que no es para nada saludable. Es un tipo de inflamación que tenemos de forma constante en nuestro cuerpo. Y es una inflamación que no es visible. Es una inflamación que va como de fondo, ¿vale? Y esta inflamación puede dar un montón de sintomatología que primeras no relacionaríamos con la inflamación, pero que tiene que ver. Por ejemplo, sentirnos deprimidos. Muchas veces, cuando nosotros sentimos que desde dentro, aunque nuestra vida vaya bien, tenemos problemas para sentirnos alegres, felices, una de las cosas que puede estar pasando es que haya inflamación. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, el precursor de la serotonina, que es lo que nos hace sentir contentas y contentos, se transforma en otras cosas que no son serotonina porque hay inflamación. ¿Qué más nos puede pasar? Que tengamos problemas digestivos, que sintamos que se nos hincha la barriga, que vamos mal al baño, que tenemos problemas para digerir correctamente. Esto puede estar detrás de la inflamación y también provocar inflamación en sí mismo. ¿Qué más cosas? Puede aumentar muchísimo el riesgo cardiovascular. ¿Sabéis cuál es la primera causa de muerte en el mundo occidental? Las patologías cardiovasculares. Y una de las grandes causas de las patologías cardiovasculares es que haya inflamación de bajo grado. O sea, ya veis que hay un montón de patologías que no se ven en sí mismo, pero que pueden tener a ver con la inflamación y que tienen que ver mucho con la parte moderna. Seguimos sin las slides, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuáles son las causas de la inflamación crónica? ¿A alguien se le ocurre? Vamos a hacerlo más participativo. ¿Sabéis? El estrés, número 1, ¿vale? Cuando tenemos estrés, una de las cosas que pasa en nuestro cuerpo es que tenemos un exceso de cortisol y el cortisol es inflamatorio, ¿vale? También es coagulatorio. Por lo tanto, ¿y quién no está estresado hoy en día, ¿no? En nuestra sociedad. Al menos yo sí. Muchas veces, por el trabajo, por otros motivos, estoy estresada.
O sea, primera causa de inflamación crónica, esta inflamación que no es aguda, que es una inflamación crónica, es el estrés. Segunda causa súper importante, el tema intestinal. Cuando tenemos bacterias que no son las que tocan en nuestro intestino, cuando tenemos hiperpermeabilidad, nuestra mucosa del intestino tiene agujeritos por donde pueden pasar muchas sustancias, también lo que vamos a tener es más una inflamación constante. De hecho, la mayor parte del sistema inmunitario de nuestro cuerpo está en el intestino. El cuerpo es muy sabio. ¿Por qué pone tanto sistema inmune en el intestino? Porque puede ser una zona donde lleguen muchos tóxicos, donde lleguen bacterias, virus que no tienen que estar. Por lo tanto, nos pone ahí el sistema de defensa para poderlo frenar, ¿vale? Entonces, cuando tenemos disbiosis, bacterias que no son las que tocan, cuando tenemos hiperpermeabilidad, muchas veces tenemos también inflamación de bajo grado, inflamación crónica, ¿vale? Que se nos hinche la barriga alguna vez, no pasa nada, pero que tengamos siempre la barriga hinchada después de comer, que no vayamos al baño cada día, que vayamos al baño mal, son cosas que deberíamos atender, no solo por el propio hecho de digerir mejor, sino porque detrás puede haber inflamación, ¿vale? Entonces, la segunda causa también es cómo está en nuestro intestino, súper importante, ¿vale? ¿Qué más causas tenemos? Los estoy haciendo todo de memoria, ¿eh? Espero que lo valoréis, porque me había preparado unas slides súper buenas. Luego repasamos si me estoy dejando cosas, ¿vale? Pero no es tan fácil. Vale. ¿Qué más tenemos como causas inflamatorias? La alimentación, evidentemente. Y ahora voy a decir algo que es importante. Podemos tener una alimentación omnívora antiinflamatoria o inflamatoria, y también podemos tener una alimentación vegetal totalmente antiinflamatoria, pero también podemos tener una alimentación vegetal inflamatoria. No quiere decir sí o sí que hagamos una alimentación vegana, que esto le pasa a mucha gente, que nuestra alimentación sea saludable ni que sea antiinflamatoria. Y esto es algo que también quiero abordar hoy en la charla, para que tengáis tips para hacer vuestra alimentación mucho más antiinflamatoria. Pero es verdad que hay un tipo y un patrón de alimentación que favorece muchísimo la inflamación. ¿Qué se os ocurre que puede ser inflamatorio? ¿Qué? ¿Trigo? Bien. ¿Por qué? El trigo y no el gluten, ¿no? Porque hablamos mucho del gluten, ¿verdad? Pero el gluten, en realidad, es inflamatorio no para todo el mundo. En cambio, yo, con mi opinión como dietista que estoy en consulta viendo personas habitualmente, ¿qué pasa con el trigo común y corriente? Pues que acostumbra a ser un alimento que nos inflama mucho. ¿Por qué? Diréis, pero si es un alimento que se ha comido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que en general no ha generado problemas. ¿Pero qué ha pasado con el trigo? Se ha modificado muchísimo. Se ha modificado mucho porque interesa que sea un alimento de fácil procesado, que se pueda hacer refinado súper fácil y que, por lo tanto, toda esa modificación genética que acaba provocando que sea un alimento muy raro para nuestro cuerpo y que genere inhibidores enzimáticos que nuestro cuerpo reacciona hacia ellos. Entonces, mi recomendación es usar versiones antiguas del trigo, como puede ser la espelta, el camut, el centeno, y otros alimentos sin gluten, como puede ser el trigo sarraceno, por ejemplo, la quinoa, ¿vale? Son alimentos muchísimo más interesantes. ¿Qué más se os ocurre como inflamatorio? Alcohol. ¿En qué dosis? Cualquiera. Cualquiera. Siempre es súper impopular lo que os voy a decir, pero yo estoy aquí para decir la verdad, ¿no? El alcohol es inflamatorio en cualquier dosis, ¿no? De hecho, los últimos estudios, durante mucho tiempo, incluso cuando estudié en la universidad, nos decían que una copa de vino tinto era saludable. Estaba, espero que estaba, en la pirámide alimentaria española, ¿no? ¿Está? Entonces, claro, todo esto estaba basado en un componente del vino que se llama resveratrol, que es un antioxidante muy potente y que sí que tiene beneficios, pero claro, se estudiaba aisladamente y también observacionalmente porque se vieron poblaciones que tomaban vino y parecía que eran más longevas, pero no se estudiaba todo el resto de cosas, ¿no?, que tenían que ver con ello. Entonces, el alcohol en cualquier dosis es inflamatoria y, de hecho, una persona puede tomar alcohol
una copita de vino o una cerveza al día, o no tomar entre semana, pero todos los fines de semana tomarse 5 o 6, y esto ya se considera un consumo crónico. Coged las palabras en el ámbito científico, ¿eh? Y este tipo de consumo aumenta la inflamación. ¿Por qué? Porque es un tóxico para el hígado, porque el cuerpo lo tiene que eliminar y es complicado. Y en España hacemos un consumo, por lo que yo veo en la consulta cada día, bastante habitual del alcohol. Entonces, desmitifiquemos que el alcohol es bueno, cada uno bajo su responsabilidad y teniendo el conocimiento ya que haga lo que quiera, pero al menos que sepamos la verdad, ¿no? ¿Qué más cosas inflamatorias se os ocurren? El trigo, hemos dicho, el alcohol. El azúcar, claro. Hola, guapa. El azúcar. ¿Por qué el azúcar no puede ser inflamatorio? Pues porque sabemos, no solo el azúcar, no solo el azúcar blanco, como estamos hablando del azúcar, ¿no? Como cosa inflamatoria. No solo es el azúcar, porque muchas veces es, yo no tomo azúcar blanco, pero tomo azúcar moreno, tomo azúcar de coco, tomo ágave, y a nivel interno de lo que provoca en nuestro cuerpo, la diferencia es muy poca realmente, ¿no? Entonces, es otro gran mito que hemos pensado que por cambiar el tipo de edulcorante estamos haciendo algo bueno para nuestra salud y eso nos hace abusar de ello. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provoca el exceso de alimentos con alta carga glucémica, ¿qué significa esto? Alimentos que por cantidad de alimento tienen muchos azúcares libres, como puede ser el azúcar blanco, pero también el moreno, el ágave, los zumos sin fibra, también los dátiles, las pasas, todos estos alimentos, los ultraprocesados, evidentemente, os estoy hablando ya de lo más detallado, todos estos alimentos generan una inflamación muy aguda después de comerlos, mucho más que cualquier otro alimento que se llama inflamación postprandial, y a largo plazo genera lo que pone aquí, resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que a nuestro cuerpo le cuesta muchísimo más metabolizar la glucosa, ¿vale? En nuestra célula tenemos aquí una puerta por donde entra la glucosa y necesitamos una cerradura, que es la insulina. La insulina llega, abre la puerta, la glucosa entra en la célula y se quema. Pues es como que empieza a costarle a esta puerta abrirse por la llave. Y es porque se va generando como una resistencia porque llega tanta glucosa, el cuerpo ha generado tanta insulina que se va generando una dificultad. Y esto provoca que tengamos niveles más elevados de glucosa en sangre que acaban siendo pues, desde una prediabetes en lo más complicado a un daño en los tejidos. Cuando tenemos niveles de glucosa elevados de forma constante o muchos picos en sangre de forma habitual, se dañan nuestros tejidos, se dañan, se genera un proceso de glicación, se hacen como duros, como el caramelo, ¿sabéis el caramelo que veis que se hace? Pues eso pasa en nuestros tejidos. Entonces, por eso es importante evitar este tipo de alimentos. Evidentemente, podemos tomar un donut vegano el día que hoy mismo, ¿no? Yo lo voy a tomar después dentro de un rato, que lo he visto cuando venía para aquí, de forma esporádica y festiva, pero no puede ser la base de nuestra alimentación, ¿no? Bueno, os repaso. Las consecuencias de la inflamación, el sickness behavior, que era esto que os decía, cuando tenemos inflamación podemos estar deprimidos sin estarlo porque hay una inflamación, el aumento del riesgo cardiovascular, si podemos pasar a la siguiente. Las causas, si podéis parar aquí un momento, hemos hablado del estrés, hemos hablado de la disbiosis, hemos hablado de la alimentación y nos faltaba la exposición a tóxicos, que hoy en día es algo complicado a veces de solventar, porque ya sabéis, ¿no? Vivimos en ciudades, la cosmética muchas veces, lo que usamos para cocinar, es algo que tenemos que ir revisando porque son tóxicos que utilizamos de forma habitual y son proinflamatorios. El déficit de nutrientes. Muchas veces se critica mucho la dieta vegetal porque nos faltan nutrientes, que hablaremos de ello, pero yo tengo muchos pacientes que son omnívoros en mi consulta. Y cuando reviso su alimentación, comen sota, caballo, rey, 3 cosas. Y este déficit de nutrientes, esta poca variedad, es una gran causa también de inflamación, porque nos faltan micronutrientes que ayudan a resolver la inflamación. Y luego, muy importante, el sedentarismo, gran causa de inflamación. ¿Por qué? Cada vez que hacemos ejercicio es como si nuestro cuerpo
se inflama un poquito y aprende a desinflamarse. Y este entreno que hacemos de inflamación, desinflamación, nos ayuda después en el resto del día a desinflamarnos. Aparte que el músculo, tener buena cantidad de musculatura, nos ayuda a captar mejor la glucosa y tener menos de estos picos que hemos comentado. Así que el ejercicio, muy importante. Siguiente. Vamos con los alimentos proinflamatorios, que los estábamos repasando. El azúcar ha quedado claro, no solo el azúcar blanco. Los alimentos con alta carga glucémica. Las harinas refinadas, lo mínimo posible. Son alimentos vacíos, son alimentos que tienen solo energía, les falta toda la fibra tan importante. Luego, carne roja y procesada. ¿Qué pasa con esto, no? Tenemos incluso estudios enormes avalados por la OMS que dicen la carne roja y la procesada, los embutidos, están dentro de la categoría de tóxicos que pueden favorecer el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Y ahora toda la tendencia de alimentación va a decir, sí, tenemos que comer carne, si no es carne no tenemos proteína, ¿no? Incluso está viniendo una tendencia de Estados Unidos que es la dieta carnívora, no sé si la conocéis, que dice que las plantas quieren matarnos y directamente solo comen carne y vísceras. Entonces, ¿qué pasa si tenemos estudios? Imaginad para que la OMS haga estudios tan grandes en relación a algo. Entonces, claro, son alimentos proinflamatorios, sobre todo según la cocción que se haga, por ejemplo, la brasa, etc., aún suma más a la inflamación. Luego, un poquito más para abajo, por favor. Ahí. Las grasas proinflamatorias, ¿vale? Estamos hablando de todo lo que no son grasas buenas. Todos los aceites que no sean aceites de calidad, como por ejemplo el aceite de oliva es buenísimo, pero si vamos a un aceite de girasol, si vamos a aceites de soja, no es lo mejor, son proinflamatorios, ¿vale? Todo lo que sea frito, todo lo que son margarinas, estos alimentos que tienen mucho los ultraprocesados, como menos, mejor, ¿vale? El alcohol ya lo hemos comentado, el trigo también. Nos faltaban las cocciones a altas temperaturas. Muy importante, no solo es lo que comemos, es cómo lo cocinamos. Si hacemos cocciones a muy alta temperatura, el alimento en sí cambia. Y este cambio que se provoca en el alimento, lo que acaba haciendo es que sea o antiinflamatorio o proinflamatorio. Entonces, todo lo que sea a muy alta temperatura cambia la matriz del alimento, ¿vale? Y los antinutrientes. Y aquí os voy a decir que es la gran crítica que se ha hecho a la alimentación vegetal. Nos han dicho que por culpa de los antinutrientes que tienen los alimentos vegetales, como pueden ser las semillas, los frutos secos, las legumbres, por eso este tipo de dieta no es apta, por ejemplo, en una persona con una patología autoinmune o con una patología intestinal, y que es algo que nos va a acabar enfermando, ¿no? Comer verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos. Entonces, es curioso porque todos esos estudios que se han visto de los antinutrientes quiere decir que son nutrientes que tiene la planta para protegerse de que se lo coma un animal que pasta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la soja tiene antinutrientes que hace que esos animales sean menos fértiles, ¿vale? ¿Para qué? Porque no interesa a la planta que haya una superpoblación de vacas que se cargarán la planta en un momento. Entonces, es muy lista la naturaleza, ¿no? Entonces, como esto hay muchos más, como las famosas lectinas. ¿Qué pasa con los antinutrientes? Que los estudios que hay son con ratones, y donde se coge el antinutriente de la planta se extrae y solo se da lectina al animal. No hay estudios en personas, por lo tanto es una afirmación que se tiene que poner mucho en cuarentena aún. Y segundo, la gran mayoría de antinutrientes se eliminan con la cocción. ¿Quién se come una lenteja cruda? ¿Quién se come una lenteja cruda? Nadie, ¿no? Entonces, todo hay que ponerlo en su balanza. El huevo tiene antinutrientes, la carne tiene antinutrientes y nadie ni los tiene en cuenta. Entonces, es muy importante, os lo pongo aquí para comentarlo. Evidentemente que hagamos buenas cocciones. Las legumbres, si se remojan, mejor, y después se hace una buena cocción. En los frutos secos, si los masticamos bien, mejor, pero tampoco hace falta ponernos loquísimos. Y son alimentos que, aparte de antinutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen proteínas. Por lo tanto, es importante que cuando os vengan con este cuento tengáis mucho en cuenta lo que os estoy diciendo ahora. Siguiente. ¿Qué nos aporta, no, una alimentación vegetal a nivel de inflamación? Lo primero, alimentos ricos en fibra. Hoy en día nos peleamos
que si las proteínas, que si las grasas, y nos olvidamos de lo más importante, las verduras, las fibras. ¿Qué nos dice Harvard sobre cómo tiene que ser un plato? La mitad tienen que ser verduras y hortalizas, por lo tanto es la parte más importante de nuestro plato. Y esto es la gran olvidada en la alimentación de hoy en día. ¿Qué aporta una alimentación vegetal? Muchísima fibra. ¿Qué es la fibra? Precursora alimentación de las bacterias intestinales, que hemos dicho que son las que pueden inflamarnos o desinflamarnos, según. De hecho, tenemos bacterias que forman un compuesto que se llama butirato, no sé si habéis escuchado hablar de él, pero el butirato es un antiinflamatorio local, intestinal y global. Y esto solo lo van a producir estas bacterias si comen alimentos vegetales, como por ejemplo las verduras de hoja verde, y también, por ejemplo, un truquito que os doy para alimentar a estas bacterias son todo lo que son almidones tipo patata, boniato, cuando los cocinamos y los comemos fríos o los dejamos enfriar. Pero la fibra en general es muy importante. De hecho, hay estudios hechos en personas que han hecho dieta cetogénica por más de 6 semanas y se ha visto un descenso grandísimo de bacterias como las bifidobacterias, muy importantes, y de poco se habla también de esto. Entonces, la fibra la tenemos en nuestra dieta, si la hacemos bien, a raudales, y es muy importante para nuestra salud intestinal y salud general. Luego, ¿qué más tiene nuestra alimentación? Alimentos ricos en antioxidantes. Comemos un montón de frutas, verduras con colores vivos que lo que tienen es antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes? Frenar el daño oxidativo de nuestro cuerpo, de nuestras células, no solo de nuestra piel, ¿no? Que siempre hablamos de antioxidantes como antienvejecimiento, sino también internamente. Y bajan, por ello, la inflamación y el envejecimiento celular. ¿Qué más? Las grasas saludables. Nosotros, si lo hacemos bien, tiramos muchísimo de grasas buenas. Tomamos aguacate, pero también tomamos frutos secos, tomamos semillas, forman parte de nuestra alimentación. Yo en las personas que comen de forma omnívora encuentro mucho faltar que tomen frutos secos, que coman semillas. Esto falta, ¿no? Porque ya lo tienen, las proteínas solo las tienen como en carne y pescado y falta mucho. Les tengo que hablar mucho de introducir grasas saludables. Subid un poquito. Los fermentados, hay fermentados obviamente de origen animal, pero también tenemos un montón de fermentados que son 100% de origen vegetal y que son buenísimos para nuestra microbiota, para cuidar de la inflamación desde aquí. ¿Cuáles se os ocurren? Los quesos veganos fermentados, que no todos, sino los que de verdad son vivos, exacto. El kimchi, por ejemplo, no sé si os gusta, a mí me gusta mucho. El kombucha, que hoy en día... El que está bien hecho, perfecto, el kombucha. El kefir de agua, que está súper rico. Todo lo que son pickles, como las aceitunas que están bien maceradas, fermentadas, los pepinillos bien hechos. Todo esto tiene bacterias que incrementan la cantidad de bacterias en nuestro intestino y nos ayudan a desinflamarnos también. Las especias. Esto también tiene componentes antiinflamatorios, antioxidantes, que a veces las usamos o no, pero como las personas que hacemos dieta vegetal nos han puesto en la cabeza que es una dieta aburrida, que no tiene gusto, pues acostumbramos a estar más asiduos a usar especias. No sé si os pasa, pero acostumbra a ser algo habitual. Y luego los fitonutrientes. ¿Qué pasa? Que como en teoría tenemos que comer muchas verduras, acostumbramos a tener variedad en las verduras. Pues comemos más coles de diferentes tipos, comemos diferentes hojas, introducimos la kale y en cada uno de estos alimentos tenemos diferentes nutrientes pequeñitos como pueden ser minerales, como pueden ser vitaminas, como pueden ser fitonutrientes directamente antiinflamatorios. Y esto nos lo aporta muchísimo más una dieta donde la mayor parte es vegetal. Pasamos. Entonces, os he hecho aquí un dibujo súper gráfico de cómo sería un plato antiinflamatorio verde. Porque es lo que hemos dicho, es muy importante que no pensemos que solo por comer vegetal, vegano, ya estamos comiendo bien. Es muy importante que conozcamos cómo tienen que ser nuestros platos. Y esto también nos ayudará a, lo que os cuento aquí en este plato, a tener en cuenta cómo debería, es una fórmula que inventó la Universidad de Harvard, que nos ayuda de forma súper visual a saber que tenemos los nutrientes que necesitamos en cada plato. Yo lo uso con mis pacientes y es súper fácil porque no me gusta que cuenten, que pesen, me parece algo que es poco intuitivo y que se hace un tiempo y lo se olvida. Entonces, ¿cómo debería ser? La mitad del plato
siempre verduras y hortalizas y os recomendaría que sean variadas. Como más cambiemos de verduras, por ejemplo, si nos acostumbramos a tener verduras y hortalizas de temporada, que hará que vayamos cambiando, más variedad tienen nuestras bacterias intestinales. Si solo como brócoli, que es buenísimo, es maravilloso, pero si solo como brócoli, solo alimentaré esas bacterias que comen brócoli. En cambio, si como brócoli, y luego como coliflor, y luego como pepino, y luego como pimiento, tendré bacterias diferentes. Entonces, mitad del plato, siempre verduras. Tiene que ser lo que más veamos en el plato, porque a veces mis pacientes me pasan fotos y veo un montón de pasta y 3 trocitos de verduras. Tiene que ser al revés, ¿vale? Luego, 25% del plato, carbohidratos complejos, ¿vale? Siempre tienen que ser alimentos ricos en fibra, por eso necesitamos que sean integrales, del tipo que queráis, ¿vale? Pueden ser desde almidones como patata, boniato, pueden ser también... Las legumbres las voy a poner entre medio, ¿vale? Porque tienen mucho carbohidrato, pero tienen muchísima proteína. Entonces, el día que ponemos legumbres, ponemos más cantidad y nos sirve para las dos cosas, ¿vale? 25%. Los carbohidratos, nos queda un 25% que son las proteínas. Gran crítica que también tenemos a veces en la alimentación vegetal, pero que no es tan complicado, de verdad, saquémonos de la cabeza que no se pueden llegar a las necesidades. Yo soy una persona, por ejemplo, muy deportista, entreno muchas horas a la semana y no necesito ningún complemento de proteína y me alimento de una forma totalmente vegetal. Entonces, alimentos proteicos, tofu, tempeh, las legumbres que hemos dicho, los guisantes, todos estos alimentos siempre tiene que haber una parte en el plato. Se usa la palma de la mano, ¿vale? Llenaremos la palma de la mano del alimento que toque proteico en la comida y en la cena, muy importante, ¿vale? Para saber que estamos llegando más o menos a nuestras necesidades de proteína diaria. Y en el desayuno, si podemos poner una crema de frutos secos, si podemos añadir un puñadito de frutos secos, unas semillas o otro alimento proteico, mejor que mejor, ¿vale? Pero es muy importante. Y luego nos queda la parte en medio, ¿no? Que sería un puñadito así, que son las grasas, ¿vale? Entonces, siempre poner aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos que también nos van a aportar un poquito más de proteína, ¿vale? ¿Bien el plato? ¿Lo hacíais así o no? ¿Lo conocíais este método, más o menos? Importante. Lo de las proteínas, sobre todo, ni necesitamos combinar proteínas. Hoy en día ya sabemos que tenemos depósito de aminoácidos en el hígado y que, por lo tanto, es el mismo cuerpo el que combina los diferentes aminoácidos, ¿vale? Ni necesitamos comer una barbaridad de proteínas para que sea lo mismo que si comiéramos proteína animal. Es importante esto, la regla de la palma de la mano, tanto en comida como en cena y algo más en el desayuno, ¿vale? Y luego, las especias, acordaros de usar especias que van súper bien. Como algo antiinflamatorio que no tiene que ver con la dieta, pero que os recomiendo mucho, es la toma de sol, porque la vitamina D es un componente antiinflamatorio muy importante, por lo tanto, 10, 20 minutitos al día de hacer toma de sol súper bien, ¿vale? Esto es antiinflamatorio y gratis. Como bebida, el agua. O bueno, también podemos tomar un poquito de kombucha, o podemos, pero sobre todo la hidratación con agua no se puede sustituir. Y como grasa, no podemos cambiar el aceite de oliva virgen extra, y ahora os voy a hacer un apunte sobre el aceite de oliva, por ninguna grasa porque es la más saludable. Como mucho el aceite de coco, que también es una grasa interesante. ¿Qué pasa con el aceite de oliva si no es virgen extra? Que es otra cosa, no tiene nada que ver. O sea, lo que hacen es coger las aceitunas que se han dañado por el frío, porque les han dado un golpe, por lo que sea, que tienen mal gusto porque se ponen amargas, las pasan por un proceso con disolvente y les sacan el sabor y el olor. Pero estamos hablando de que lo que sale de ahí es aceite lampante, lo que se utilizaba anteriormente para las lámparas. Y eso se mezcla con aceite de oliva normal. Y eso es lo que encontráis en el súper como aceite de oliva suave o el que no pone virgen extra, básicamente. Y eso no tiene propiedades antiinflamatorias, todo lo contrario. Así que sé que ha subido el precio del aceite de oliva, me lo dice todo el mundo, pero es interesante poder invertir en ello, porque si no, pierde sus propiedades. Seguimos. Entonces, no todo es alimentación. Si queremos vivir una vida antiinflamatoria, también hay hábitos importantes. 1, el ejercicio.
importantísimo lo que os guste. Yo siempre hablo del ejercicio de fuerza porque para mí es algo súper importante, pero encontrad cosas que os gusten de ejercicio y hacerlo de forma habitual. Ya hemos dicho, es un entreno para el cuerpo, aprende a inflamarse y a desinflamarse, tanto como podáis, dentro de una medida saludable, obviamente, y si se puede cada día, mejor. 2. Meditación y manejo del estrés. Os pongo meditación, pero puede ser yoga, puede ser ir a la naturaleza, puede ser el mismo ejercicio físico. Como más bajamos la cantidad de cortisol, menos inflamados estamos, menos patologías que hemos comentado tendremos. 3. El sueño. Dormir, no solo descansar. Durante la noche, cuando nosotros dormimos, pasan un montón de cosas apasionantes. Yo que soy muy friki de la bioquímica y la fisiología. Y, por ejemplo, una cosa que pasa es que el sistema inmune que repara la inflamación, que la resuelve, es el momento del día en que está más activo. Si yo duermo mal, no duermo las horas suficientes, antes de irme a dormir estoy con el móvil aquí, con la pantalla, estoy que no me voy a dormir a las 2 de la mañana, seguramente todo esto no va a pasar. Entonces, os recomiendo cenar al menos 3 horas antes de irnos a dormir. No mirar pantallas, detox digital a partir de las 8 y ya estoy tirando tarde, ¿vale? Intentar el café, tomarlo solo por la mañana y no abusar. El alcohol, evitarlo sobre todo por la noche porque aumenta la temperatura y no nos deja descansar. Todo lo que es higiene de sueño, súper importante. Y luego otro hábito muy tonto, muy poderoso, es por la mañana, cuando os levantéis, buscad un trozo de cielo, de sol, porque mirar el sol, el cielo azul por la mañana nos ayuda a sincronizar todos los ritmos internos de nuestro cuerpo. Y es un hábito antiinflamatorio súper potente. Y el ayuno intermitente, que es algo que yo recomiendo muchísimo. Creo que otra de las cosas que nos han vendido es que tenemos que comer cada 3 horas porque si no me mareo, porque no me puede bajar la glucosa. Si vamos a cómo funciona nuestro intestino y nuestro metabolismo, vemos que en el día necesitamos momentos de comer y momentos de no comer. Si hablamos solo con los abuelos, no hace falta irnos a las cavernas, tanto que nos llevan ahí, ¿no?, para hablar de lo que tenemos que hacer. Preguntarles cuántas veces al día comían. Comían 1 vez, 2 veces, depende. No lo de cada 3 horas, esto es algo que se introdujo cuando se introdujeron los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque en desayuno, comida y cena no metemos tanto el ultraprocesado, lo metemos más a la media mañana, a la media tarde. Por eso es importante dejar espacios de comer y que luego el cuerpo haga todo lo que tiene que hacer cuando no comemos, ¿vale? El ayuno intermitente es a partir de 14 horas, entre 14 y 16, que veréis, si lo probáis, que no es algo muy complejo. Simplemente es, me levanto por la mañana, me puedo tomar una infusión, descanso un poco y desayuno un poco tarde, más tarde, o ceno un poco antes, que es súper saludable también. Y esto, una vez a la semana, o 2 o más, activa un proceso de limpieza celular que se llama autofagia, que tiene ni más ni menos que 2 premios Nobel, o sea que ciencia punta pala, y que implica que la célula se come a sí misma, come sus propios desechos y ayuda muchísimo a hacer limpieza interna, la más profunda que hay, a desinflamarnos. Y eso también es algo súper sencillo. Seguimos. Pues nada, chicos, perdonad primero de todo por todo el lío que ha habido al principio. Me sabe súper mal, la verdad, porque, bueno, he improvisado, creo que no me he dejado nada. No sé, creo que también podéis hacer preguntas, ¿no? Bueno, que me diga alguien que haya por aquí, por si podéis hacer preguntas. Os quería decir, sobre todo, que hoy en día hay mucha información. Para mí, una dieta vegetal es totalmente saludable, nos aporta muchísimas cosas a la salud. Yo tengo personas de todo tipo, con todo tipo de dietas en la consulta y siempre a lo que les invito es a que tengan una dieta donde la mayoría de lo que comen son verduras y hortalizas y los cambios siempre son maravillosos. Y bueno, no sé por qué hay ahora estas tendencias, supongo que tenemos que ir cambiando para generar contenido, pero que es muy importante que nos basemos en la evidencia, en lo que sabemos, en lo que vemos también en las consultas, para poder transmitir información tranquila, honesta, sin intereses y que pensemos no solo en nosotros, ¿no?, como personas, que nuestra salud es muy importante, pero sin la salud del planeta nos vamos al garete. Por lo tanto, para mí también es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no?, la salud de la persona y la salud del planeta en eso que transmitimos, ¿no?
Así que nada, espero que os haya gustado. He intentado que sea práctico, que podáis utilizarlo en vuestro día a día. Y no sé si podéis hacer preguntas, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. I am a dream. Let's one day. All animals will be free. All animals